Adelante, doctor Humberto Morales Moreno, tiene usted 10 minutos, el reloj lo tiene enfrente para que se vaya guiando. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, señor diputado, por su acogida en este foro, en la mesa 5, que trata sobre el papel del Estado en la generación de electricidad y la participación del sector privado. La primera idea que quiero manejar, no sé si quieran proyectar las láminas que traje, es la idea de que históricamente el periodo anterior a la fundación de la Comisión Federal de Electricidad fue un periodo en el que el mercado eléctrico mexicano estuvo dominado básicamente por dos oligopolios. La concentración oligopólica del mercado obligó al Estado revolucionario a partir de 1926 a crear el primer órgano regulador de la energía eléctrica, una comisión fundada el 30 de abril del 26, con la idea de poner orden en un mercado eléctrico que al estar en manos privadas y oligopólicas, pues no estaban atendiendo las necesidades crecientes de una demanda nacional a la medida que el país se estaba urbanizando y evidentemente estaba creciendo la población nacional. De tal manera que históricamente México ha caminado, no sé por qué no se proyecta mi proyección, la lámina 2, por favor. Bueno, si le pueden poner el modelo pantalla para que se pueda, exacto. Básicamente el Estado mexicano ha tenido 4 etapas históricas de modelo de concesión y contrato en materia energética. La etapa más, digamos, pues más popularizada, más conocida como la etapa del desarrollismo, la etapa de oro de las grandes paraestatales mexicanas, que va del 40 al 82 del siglo pasado, fue la etapa de la administración directa, ganancias y pérdidas, donde el Estado mexicano fue gestor y propietario de las obras. Una segunda etapa que es más larga, que empezó en el año 1880 y abarcó hasta los años 40 del siglo XX, fue la expansión del contratismo. El contratismo es un modelo en el que el Estado es dueño de una obra y conserva el beneficio del producto de la misma, pero encarga su producción a una empresa privada. En el tercer modelo, que es la concesión propiamente dicha, que este es de origen porfirista, que viene del 80 hasta el año en que se fundó la Comisión Federal, el Estado permitía la explotación de un bien o un recurso natural a una empresa privada con tal de que generara riqueza en áreas donde el Estado no tenía la experiencia para hacerlo. Con frecuencia, las concesiones vinieron acompañadas de subsidios fiscales o subvenciones de inversión, como fue el caso de los ferrocarriles y el negocio eléctrico. El tercer modelo se llama construcción especulativa, que esto es típico de los países anglosajones, donde el Estado no invierte capital alguno, pero sí le permite a una empresa privada que pueda construir obra pública, de tal manera que la empresa después se la vende al Estado. Esto es típico en los Estados Unidos y en los países anglosajones. Y por último, con la reforma eléctrica del 2013, se regresó a un modelo neoporfirista de concesión disfrazada de contratismo, es decir, volvimos al pasado, es decir, volvimos otra vez a convertir el negocio energético y en particular la electricidad como una concesión disfrazada a través de contratos. Históricamente también hay que decir que el nacimiento de la Comisión Federal, la tercera lámina, el nacimiento, está muy chiquito. Bueno, lo que trato de explicar en esa lámina es que el nacimiento de la Comisión Federal tuvo por objetivo, por primera vez, utilizar el concepto de servicio público para la electricidad. Es decir, la idea era que la empresa del Estado cubriera la creación de un sistema eléctrico nacional que no existía y que el servicio público realmente garantizara darles ese servicio a una población marginada, alejada, de origen rural, a la que las empresas privadas no habían querido llegar a lo largo de la historia. En la siguiente lámina hablo un poco de ¿qué pasa con la nacionalización? Porque es parte del debate de hoy. Bueno, la nacionalización de 1960 tuvo por objetivo básicamente recomprar acciones de las empresas monopolistas, las cuales ya no veían el negocio claro en México,
porque en primer lugar era una etapa de grandes descapitalizaciones de estas empresas, estaba un proceso de reconversión industrial, sobre todo en Norteamérica, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto muchas de estas empresas ya no veían muy rentable seguirse expandiendo en México, tomando en cuenta que la Comisión Federal ya estaba ganando terreno como empresa generadora de electricidad. La nacionalización del 60, que es el decreto del presidente López Mateos, en realidad tenía por objetivo no expropiar, sino comprar las acciones y reorganizar el mercado eléctrico nacional, dándole a la Comisión Federal a nivel constitucional un papel de servicio estratégico para la nación. De tal manera que las presiones neoliberales que se van a desatar a partir de los años 80. En América Latina empezó siendo la dictadura militar en Chile, la primera, que inició un proceso de privatizaciones forzadas del mercado eléctrico. Fue también terrible para la Comisión Federal, porque a partir de la etapa neoliberal, pues las concesiones privadas que se empezaron a generar, sobre todo con la ley de Salinas del año del 92, fue que los particulares no solamente podían participar en el mercado eléctrico, sino podían exportar sus excedentes de producción, y se le dio prioridad a crear empresas de autoabasto. De tal manera que cuando se creó la Comisión Reguladora de Energía en el año del 99, prácticamente entre el 99 y el 2003 hasta el 2014, más del 70% de los permisos que se otorgaron en el país para generar electricidad fue a compañías de autoabasto, con lo cual demostramos que históricamente la participación del sector privado en la industria eléctrica fue esencialmente especulativa. Es decir, si me pueden proyectar la penúltima, donde está una gráfica, porque creo que esto es bien interesante, vamos al final. En esta gráfica. Lo que tenemos en esta gráfica es, en estas dos gráficas, es un poco desmitificar esta idea de que se está volviendo al pasado con la propuesta de reforma y que además México está perdiendo competitividad por volver a crear aparentemente un monopolio público. Pero lo que se está demostrando en estas gráficas es que, curiosamente, desde la reforma del 2014, los precios de la electricidad para uso industrial y para uso doméstico no descendieron, siguieron subiendo. Es decir, la pregunta es, ¿en qué se beneficiaron los mexicanos con la reforma del 2014 si los precios de venta de electricidad no disminuyeron, por ejemplo, como el modelo americano? Si vemos la siguiente gráfica, la última, ahí competitividad, perdón, esa es la última. Se habla de competitividad, es que vamos a perder competitividad porque estamos volviendo otra vez a modelos pasados. Perdón, pero competitividad es el modelo norteamericano, que es la gráfica de abajo, donde se muestra cómo el mercado americano de industria eléctrica a consumo doméstico e industrial tiene precios estables en los últimos 20 años. ¿Por qué México no ha podido lograr esos precios estables en los últimos 20 años cuando la iniciativa privada ha tenido prácticamente el 50% de la generación de electricidad del país y ha tenido una enorme cantidad de contratos sin control, sin planeación, para autoabasto, que hoy sabemos que muchas de esas empresas de autoabasto simularon socios que en realidad son clientes a los que les venden electricidad, financiada por la Comisión Federal porque se cargan de las líneas de transmisión? Pues claro, ¿cómo vamos a tener competitividad? Por eso los precios no bajan, pues porque Comisión Federal tiene que salir a comprar energía de una gran cantidad de empresas privadas a las que se les otorgaron permisos de manera irresponsable y que han especulado con los contratos concesión. Entonces, por esa razón, me parece que, históricamente hablando, no se trata de regresar al pasado, se trata de reordenar el mercado eléctrico nacional, poner orden. No se trata de excluir a la iniciativa privada ni a los inversionistas privados del mercado, se trata simplemente de poner orden en el mercado eléctrico y entender que el despacho, el mejor despacho, es el que se calcula sobre los costos totales y no sobre los costos marginales, porque de esa manera vamos a saber realmente quiénes son competitivos en el mercado con respecto a la Comisión Federal y no tener estas gráficas
que evidentemente muestran una terrible distorsión del mercado, creado por monopolios, pero los monopolios no son la Comisión Federal, son BlackRock y las 8 o 10 compañías que tiene detrás que controlan el mercado privado de electricidad mexicano. Son monopolios privados los que controlan esta supuesta competencia. Muchas gracias.